El mediastino superior tiene como límite al plano transverso del tórax que va a pasar por el ángulo del esternón y la unión de las vértebras T4 y T5. Más superior va a tener como límite la apertura torácica superior. El contenido de este mediastino es de anterior a posterior el timo, el cual va a localizarse en la porción inferior del cuello. También será posterior al manubrio del esternón y se va a extender hasta el pericardio fibroso. Luego va a involucionar después de la pubertad hasta ser reemplazado por grasa. Este vendría a ser la estructura más anterior. Luego le sigue las venas brachiocefálicas y la vena cava superior. Estas van a estar representadas de esta manera y las dos venas brachiocefálicas, tanto izquierda como derecha, se van a formar por detrás de las articulaciones esternoclaviculares por unión de las yugulares internas y de las subclavias. Las venas brachiocefálicas van a formar a la vena cava superior en el borde inferior del primer cartílago costal derecho. Asimismo, estas venas van a atraer la sangre de la cabeza, el cuello y los miembros superiores y del miembro superior izquierdo hacia la aurícula derecha. Por su parte, la vena cava superior está al lado derecho del mediastino superior, anterolateral a la tráquea y posterolateral a la aorta ascendente. Esta va a ser la segunda estructura, graficándola por acá. La segunda estructura posterior al timo, venas brachiocefálicas y la vena cava superior. Luego viene el arco de la aorta, más o menos por acá, el arco de la aorta, con otras ramas importantes, como son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la subclavia izquierda, y estas arterias van a ser las terceras en un plano anterior a posterior. El arco aórtico se va a iniciar posterior a la segunda articulación esternocostal derecha, en el ángulo del esternón, y va a finalizar posterior a la segunda articulación esternocostal izquierda. El tronco brachiocefálico va a ascender superolateralmente para alcanzar el lado derecho de la tráquea y la articulación esternoclavicular derecha, donde se divide en la carótida común derecha y la subclavia. Luego, la arteria carótida común izquierda va a ascender anterior a la arteria subclavia izquierda, al principio anterior a la tráquea y luego a su izquierda. Va a ingresar al cuello después de pasar posterior a la articulación esternoclavicular izquierda. Y en cuanto a la subclavia izquierda, esta va a ascender lateral a la tráquea y a la arteria carótida izquierda a través del mediastino superior. Las siguientes estructuras en orden de anterior a posterior van a ser los nervios frénico, el nervio vago y el nervio laringio recurrente, además del plexo nervioso cardíaco. El nervio vago derecho ingresará al tórax anterior a la arteria subclavia derecha,
dando origen al nervio laringio recurrente derecho. Este nervio laringio recurrente derecho va a rodear a la arteria subclavia derecha como si fuera una asa y luego va a ascender entre la tráquea y el esófago para inervar la laringe. Después, el nervio vago derecho discurre posterior-inferiormente a través del mediastino superior sobre el lado derecho de la tráquea. Después va a pasar posterior a la vena brachiocefálica derecha, la vena cava superior y la raíz del pulmón derecho. Es aquí donde se va a dirigir en ramos que contribuyen al plexo pulmonar derecho y continúa hasta el esófago para volverse a dividir y formar el plexo esofágico. Además, el nervio vago derecho contribuye a formar el plexo cardíaco. Luego, el nervio vago izquierdo, por su parte, va a descender por el cuello de manera posterior a la carótida común izquierda y va a entrar en el mediastino entre la carótida común izquierda y la arteria subclavia, más o menos en esta posición. Luego, cuando alcanza el lado izquierdo del arco de la aorta, el nervio vago diverge posteriormente del nervio frénico izquierdo. Lateralmente estará separado del nervio frénico por la vena intercostal superior izquierda, y cuando el nervio vago izquierdo se incurva medialmente al nivel del borde inferior del arco de la aorta, va a dar origen al nervio laringio recurrente izquierdo. Este nervio pasa inferior al arco de la aorta, justo lateral al ligamento arterioso, y va a ascender hacia la laringe en el surco entre la tráquea y el esófago. Luego, el nervio vago izquierdo va a pasar posterior a la raíz del pulmón izquierdo, donde se divide en varios ramos que van a contribuir a formar el plexo pulmonar izquierdo. Y este nervio va a abandonar al plexo como un único tronco que se va a dirigir hacia el esófago, donde se va a unir a las fibras del nervio vago derecho en el plexo nervioso esofágico. Luego, el nervio frénico va a inervar el diafragma mediante sus fibras motoras y sensitivas. Las sensitivas van a suponer 1/3 aproximadamente de las fibras del nervio, y los nervios frénicos van a dar también fibras al pericardio y a la pleura mediastínica. Luego, cada nervio frénico va a entrar en el mediastino superior entre la arteria subclavia y el origen de la vena brachiocefálica. El hecho de que los nervios frénicos pasen anteriores a las raíces de los pulmones permite distinguir a este nervio del nervio vago, que va a pasar posterior a las raíces. El nervio frénico derecho va a pasar a lo largo del lado derecho de la vena brachiocefálica derecha, también a la derecha de la vena cava superior y del pericardio, que va a cubrir toda la aurícula derecha. También pasará anterior a la raíz del pulmón derecho y va a descender por el lado derecho de la vena cava inferior hasta el diafragma, lo cual va a atravesar cerca al orificio de la vena cava. Luego, el nervio frénico izquierdo va a descender entre las arterias subclavia izquierda y la carótida común. Esta cruza la cara izquierda del arco de la aorta, anterior al nervio vago izquierdo, y pasa sobre la vena intercostal superior izquierda, para luego descender anterior a la raíz del pulmón izquierdo y que discurra a lo largo de todo el pericardio fibroso, superficial a la aurícula y el ventrículo izquierdo del corazón. En este punto va a perforar el diafragma a la izquierda del pericardio, y la mayor parte de las ramificaciones de los nervios frénicos para el diafragma van a tener lugar en la cara diafragmática inferior o abdominal. La siguiente estructura que va a aparecer en orden de frecuencia va a ser la tráquea. Esta se va a ubicar anterior al esófago y va a ingresar al mediastino superior de manera inclinada ligeramente hacia la derecha, teniendo como referencia el plano medio. La cara posterior va a ser aplanada y va a estar en contacto con el esófago y va a terminar superior al nivel del corazón en el ángulo esternal donde se divide en los bronquios principales tanto derecho como izquierdo. Luego,
va a venir el esófago, el cual va a entrar en el mediastino superior entre la tráquea y la columna vertebral anterior a la vértebra T1 y T4. Se comprime anteriormente por la raíz del pulmón izquierdo. Y ya por último, va a venir otras estructuras que van a ser el conducto torácico y los troncos linfáticos. En el caso del conducto torácico, se va a ubicar en el lado izquierdo del esófago y va a estar profundo al arco de la aorta. De esta manera, en primer lugar va a estar el timo, luego las venas brachiocefálicas y la vena cava superior, el arco de la aorta, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Luego van a venir las estructuras nerviosas como el vago efrénico y el laringio recurrente, además del plexo nervioso cardíaco. Luego viene la tráquea, luego el esófago y finalmente el conducto torácico con los troncos linfáticos.